Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para desmenuzar los grandes romances y las producciones cinematográficas que nos dejan sin aliento. Hoy tenemos un tema que honestamente nos ha tenido a todos con la boca abierta, especulando y soñando despiertos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una propuesta que suena a fantasía, pero que tiene ese toque épico que amamos. Titanic revive, Andy y Kerem en un amor épico. La gran pantalla explota, sí, han oído bien. Vamos a imaginar, a soñar, a teorizar sobre la posibilidad de que dos de las estrellas más queridas y talentosas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin, pudieran protagonizar una nueva versión, una reimaginación, de la icónica historia de amor de Titanic. ¿Les suena descabellado? Quizás. ¿Emocionante? Absolutamente. Antes de lanzarnos de lleno a este naufragio romántico, les pido de corazón que si disfrutan de este tipo de contenido, de estas exploraciones cinematográficas y de nuestras pláticas, no olviden darle a ese botón de asterisco suscribirse. Nos ayudan enormemente a seguir trayéndoles vídeos así de apasionantes. Y si ya son parte de nuestra comunidad, un abrazo enorme. Vamos a empezar porque hay mucho de qué hablar. Imaginen esto. La majestuosidad del Titanic, el lujo desbordante, la promesa de un futuro brillante y de repente el hielo, la tragedia, pero sobre todo, el amor que desafía las clases sociales, las convenciones y hasta la muerte misma. Jack y Rose. Un nombre que resuena en la historia del cine. Ahora pónganle cara a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Piénsenlo. ¿Podrían ellos encarnar esa chispa, esa química, esa intensidad que hizo de la película de James Cameron un fenómeno mundial? Yo personalmente creo que la idea tiene un potencial increíble. Hande Erçel con su dulzura, su expresividad y esa capacidad de transmitir fragilidad y fuerza al mismo tiempo, podría ser una Rose moderna, pero con el mismo espíritu rebelde y soñador. Piénsenla en esos vestidos de época con esa mirada que lo dice todo, luchando contra las cadenas de una vida predeterminada. Y Kerem Bürsin. Ah, Kerem. Ese carisma innato, esa sonrisa pícara pero también esa profundidad que puede mostrar en pantalla. Podría ser nuestro Jack, no un simple pintor bohemio, quizás un joven emprendedor con sueños audaces, alguien que se gana la vida con ingenio y que ve en Rose no solo un amor imposible, sino una compañera, una igual. Imaginen la escena icónica del retrato, pero con la audacia y la sensualidad que tanto Kerem como Hande saben proyectar. Sería una explosión de talento. Claro, no podemos hablar de una nueva versión sin considerar las diferencias culturales, las adaptaciones necesarias. El Titanic original se sitúa en 1912, una época muy distinta a la actual. Pero, ¿y si esta nueva versión no es una réplica exacta, sino una reinterpretación? ¿Y si el espíritu del Titanic, esa idea de un viaje inolvidable que se ve truncado por la tragedia, se traslada a un contexto diferente? Podríamos imaginar el barco como un símbolo de un viaje de negocios crucial, de un escape de una situación personal complicada, de un reencuentro largamente esperado. Las posibilidades son infinitas. Pensemos en la química. Hande y Kerem ya han demostrado tener una conexión especial en pantalla. Su interpretación en Senkalkam fue alabada mundialmente y crearon una base de fans que los adora. Esa familiaridad, esa facilidad con la que interactúan, podría ser el punto de partida perfecto para construir un amor épico. No tendrían que empezar desde cero para construir esa confianza y esa chispa que son cruciales en una historia de amor tan intensa como la de Titanic. Imaginen la evolución de su relación, desde el primer encuentro cauteloso hasta la pasión desenfrenada, pasando por la complicidad y el entendimiento mutuo. Y hablemos de la producción. Si un proyecto así se materializara, no dudaríamos de que sería una producción a gran escala. Visualmente impactante con efectos especiales de última generación que nos harían sentir que estamos realmente a bordo de ese transatlántico. La banda sonora, por supuesto, tendría que ser memorable. Si bien la canción de Céline Dion es insuperable, una nueva melodía, capaz de evocar la misma emoción y grandeza, sería esencial. Y la dirección, imaginen a un director con visión, capaz de capturar la epicidad de la historia sin caer en la repetición, pero honrando el espíritu original. Una de las cosas que hizo tan especial al Titanic original fue la forma en que exploró las divisiones sociales. Rose pertenecía a la alta sociedad, destinada a un matrimonio de conveniencia, mientras que Jack era un artista sin un céntimo. Esa tensión entre los mundos, esa lucha por un amor que trasciende las barreras, es universal y sigue siendo relevante hoy en día.
Ande y Kerem podrían aportar una perspectiva fresca a esto. Quizás no se trate solo de clases sociales, sino de ambiciones, de expectativas familiares, de sueños personales que chocan con la realidad. Ande, con su elegancia innata, podría representar a alguien atrapada en las expectativas de su entorno, y Kerem, con esa aura de libertad y rebeldía, podría ser el catalizador de su cambio. La escena del baile en tercera clase. Se imaginan a Ande y Kerem bailando entre la multitud, riendo, contagiándose de la alegría de la gente común. Sería un momento de pura libertad y conexión. Y la escena del coche con el vapor empañando los cristales, la intensidad de esa escena sería multiplicada por la química que ellos ya poseen. Sería un momento de pura pasión y descubrimiento con ese toque de inocencia que aún reside en sus miradas. Pero, ¿qué pasaría con el final? Esa es la gran pregunta. La tragedia del hundimiento es ineludible, es la esencia misma de la historia. Sin embargo, ¿cómo se manejaría en una nueva versión? ¿Se mantendría el mismo grado de dramatismo? ¿O se buscaría un enfoque ligeramente diferente, quizás con un rayo de esperanza al final? Es difícil imaginar un Titanic sin su desenlace desolador, pero también es cierto que la audiencia moderna busca, en ocasiones, un cierre un poco más optimista, o al menos con un significado renovado. Pensemos en los momentos de sacrificio. El momento en que Jack se congela en el agua, sacrificando su vida por Rose. Sería un momento crucial para la interpretación de Kerem. Tendría que transmitir esa entrega absoluta, ese amor incondicional que va más allá de la propia supervivencia. Y Rose, interpretada por Ande, tendría que lidiar con la culpa, con la pérdida, pero también con la fuerza que Jack le infundió para vivir plenamente. La forma en que ella honra su memoria, la promesa que hace de vivir una vida emocionante y plena. Ande podría hacerlo magistralmente. Ahora, seamos realistas. Esta es una fantasía, un ejercicio de imaginación cinematográfica. Sin embargo, la mera idea de ver a Ande Ercel y Kerem Bürsin juntos en un proyecto de esta magnitud es suficiente para emocionar a millones de fans. Si alguna vez llega a suceder, si algún estudio tiene la visión y la valentía de apostar por esta pareja en un drama épico, estoy convencido de que sería un éxito rotundo. Sería una forma de revivir un clásico, de darle una nueva vida a una historia que ha tocado generaciones, y de hacerlo con dos de los talentos más brillantes del momento. Además de la pareja principal, el elenco de apoyo sería crucial. Imaginen a actores turcos de renombre interpretando a los personajes secundarios, la madre de Rose, su prometido, el capitán del barco, el señor Murdoch, el joven cocinero. Cada personaje añadiría capas de complejidad a la narrativa, y con el talento disponible en Turquía, el resultado sería, sin duda, espectacular. La atención al detalle en el vestuario, la escenografía, la recreación de la época, todo tendría que ser impecable para estar a la altura de la producción original. ¿Y la música? Hablamos de ella antes, pero vale la pena enfatizar. La banda sonora de Titanic es icónica, pero una nueva interpretación, quizás con influencias musicales turcas incorporadas de manera sutil pero emotiva, podría ser algo verdaderamente único. Una balada que capture la melancolía de la separación, una pieza épica que acompañe la escena del hundimiento, y una melodía esperanzadora que refleje la voluntad de Rose de seguir adelante. El título mismo, Titanic revive, Ande y Kerem en un amor épico. La gran pantalla explota, ya nos promete una experiencia cinematográfica inolvidable. Sugiere que no será una simple copia, sino una reinvención que causará un impacto, que hará que la audiencia sienta cada emoción, cada latido, cada momento de desesperación y de amor. La idea de que la gran pantalla explota evoca la magnitud del evento, la intensidad de la experiencia visual y emocional que se pretende ofrecer. En resumen, la posibilidad de que Ande Ercel y Kerem Bürsin protagonicen una nueva versión de Titanic es un sueño para muchos fans. Su química probada, su talento individual y la universalidad de la historia de amor de Titanic crean una combinación explosiva. Sería una producción de alto calibre, visualmente deslumbrante y emocionalmente conmovedora, que honraría el legado del original mientras aporta una perspectiva fresca y moderna. Así que ahí lo tienen, queridos amigos. Nuestra incursión en el fascinante mundo de Titanic revive con Ande y Kerem. ¿Se imaginan viéndolos en la gran pantalla, viviendo esta historia? Yo sinceramente espero que esta idea, por descabellada que parezca, algún día se haga realidad. Sería sin duda un evento cinematográfico que quedaría grabado en la memoria de todos.
Ha sido un placer compartir esta fantasía cinematográfica con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta idea. ¿Creen que Andy y Kerem podrían lograrlo? ¿Qué otros actores les gustaría ver en esta supuesta producción? Por favor, déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha parecido interesante, les ha hecho soñar un poco, o simplemente han disfrutado de nuestra charla, les pido de corazón que me regalen un asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Andy, Kerem, o del cine en general. Y si aún no lo han hecho, por favor, denle clic a ese botón de asterisco suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los rincones más fascinantes del mundo del cine. Hasta la próxima, y que el amor épico los acompañe siempre.